San Mateo. En aquel tiempo se acercó a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué obras buenas debo hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le contestó: ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Uno solo es el bueno. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y el joven le pregunta: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no perjurarás, honra a padre, honra a madre y amarás al prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo eso lo he cumplido. ¿Qué me queda por hacer? Y Jesús le contestó: si quieres ser perfecto, ve, vende tus bienes, dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Y después, sígueme. Al oír, el joven se fue triste porque era muy rico. Y lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Hermanos y hermanas, hoy ya es lunes de la semana 20 dentro del calendario litúrgico de nuestra iglesia. Hoy el evangelio es el de San Mateo, capítulo 19, versículos 16 al 22, y un evangelio muy conocido por todos nosotros, porque es este evangelio donde Jesucristo el Señor es confrontado por un joven rico que viene buscando ayuda de cómo poder adquirir y cómo poder ganarse la vida eterna. De eso vamos a estar hablando hoy, porque ya sabemos que en esta historia el joven rico se marchó muy triste ante la respuesta de Jesús. Vamos a evaluar qué significado tiene todo eso para cada uno de nosotros. Y quiero que vivamos esta experiencia del evangelio de hoy, del encuentro de Jesucristo con el joven rico, basados precisamente en palabra de nuestro Señor Jesucristo que aparece en Lucas, capítulo 12, versículo 23. Donde ahí Jesús mismo dice que la vida es más que el alimento y que el cuerpo es más que el vestido. Vamos a recordar eso mientras estamos leyendo la palabra de Dios. La vida es mucho más que el alimento y el cuerpo es mucho más que el vestido. Hoy y mañana, martes, estaremos tocando temas acerca de las riquezas, de la administración del dinero, de cómo esto pues se puede arreglar dentro de una vida espiritual, cuando tal vez la posición económica que yo tengo pues es una posición alta, ¿verdad? Que no todos están envueltos en eso, pero cómo manejar las riquezas ante llevar una vida cristiana, responder al discipulado de nuestro Señor Jesucristo, cumplir con los mandamientos de Dios, ganarme la salvación y la vida eterna. De eso es lo que estamos hablando hoy aquí, hermanos y hermanas. Y las respuestas que le dio nuestro Señor Jesucristo parece que incomodaron al joven rico como nos incomodan a muchos de nosotros. Yo quisiera que antes de comenzar a explicar el evangelio, te hagas estas dos preguntas que yo también me las hice para prepararme en torno a este evangelio. Este evangelio tiene que ver con la riqueza, con la salvación, con la entrada en el reino de los cielos. Y yo quisiera que tú te preguntaras, como yo me he preguntado, hermanos y hermanas, hazte esta pregunta: ¿cuántas personas tú personalmente conoces, que sean allegadas a ti, que hayan tenido que vender todo lo que poseen, se lo hayan dado a los pobres para ganarse un favor de parte de Dios? Piensa en eso por un momento. ¿Cuántas personas cercanas a ti que tú conoces, para recibir un favor de Dios, han tenido que vender todas sus posesiones, dárselas a los pobres y seguir a Jesucristo? En segundo lugar, hazte la pregunta, la misma pregunta, pero al revés, ¿no? ¿Quién de la gente que tú conoces cercana a ti han recibido favores de Dios sin haber tenido que vender sus posesiones, dárselas a los pobres y recibir el favor? ¿Cuántas personas tú conoces que han recibido bendición, sanación, han recibido auxilio por parte de Dios, hermanos y hermanas, consuelo por parte de Dios, sin haber tenido que vender sus riquezas, sin haber tenido que repartirla ante los pobres? Esa pregunta yo quiero que te las haga, porque ciertamente el punto que yo quiero que veamos todos aquí, que lamentablemente este joven rico no se dio la oportunidad para conquistar el reino de los cielos. Este joven rico se le olvidó que es un proceso
El yo poder venir en un momento y salir de todo lo que yo poseo y dárselo a los pobres. No dio tiempo, fue muy rápido, se fue y se marchó. Este joven, hermanos y hermanas, si se acerca a Jesús es porque algo le ha llamado la atención de nuestro Señor Jesucristo. Es rico, le atrae de parte de Jesucristo que es bueno. Él ha escuchado que es un buen maestro y hace esa pregunta de cómo se adquiere la vida eterna, ¿no? El judío no hablaba tanto, hermanos y hermanas, de adquirir la vida eterna, de asegurar la vida eterna, porque eso suena a compra y venta. Los judíos lo que hablaban era de recibir en herencia la vida eterna. Quiero recibir en herencia la vida eterna, haré todo lo posible por recibir en herencia la vida eterna. Así que, hermanos y hermanas, este joven rico probablemente, por ser rico, ya había asegurado que, pues había asegurado su vida en el mundo, porque era rico y a los ricos nada les falta, como que ahora quiere asegurar la próxima vida. Estoy bien con lo que tengo, soy rico, tengo un negocio, soy un buen administrador, tengo dinero, estoy seguro en la tierra, estoy seguro en la sociedad, estoy seguro en el mundo. Déjame asegurar entonces la vida espiritual. Parece que está envuelto dentro de esa sintonía. Y entonces quiere asegurar la vida eterna. Ahora, cuando pensamos en que quiere asegurar, pues que volvemos a decir, tengamos cuidado. La vida eterna es una cuestión de herencia para el judío. Asegurarla y adquirir la vida eterna, hermanos y hermanas, tenerla así en esa posesión es como si fuera un asunto de compra y venta. Y realmente Cristo aquí nos va a ayudar a entender que realmente pues la vida eterna no es una cuestión de comprarla, de asegurarla, de adquirirla, porque está a la venta. Es como la fe. La fe no se puede vender. Usted no puede ir a comprar un litro de fe, que es una libra de fe. Dame 5 libras de fe porque me voy a casar y necesito mucha fe. Usted no puede hacer esas cosas. Pues tampoco se puede hacer con la vida eterna. Aquí lo importante es ver, hermanos y hermanas, que Cristo tiene una catequesis bien grande en materia de aquellos que tal vez tienen dinero en este mundo, para que lo sepan administrar, para que sepan que no están excluidos del reino de los cielos. El maestro bueno, nuestro Señor Jesucristo, como así lo llama este muchacho, es cierto, Jesús atraía a mucha gente porque veían en Jesús un rabino, y un rabino bueno, que no era igual que los otros demás, ¿no? Los rabinos del tiempo de nuestro Señor Jesucristo eran estrechos en cuanto a la bondad y hablaban más del sacrificio y no hablaban tanto de la misericordia. Y los profetas, por su parte, también eran tajantes, eran fuertes, hermanos y hermanas. Anunciaban la palabra de Dios, denunciaban los males del mundo con carácter, con rigidez, y eso escandalizaba a la gente. Y eran pues unas denuncias bastante fuertes. Entonces los profetas y los maestros de aquel tiempo eran rígidos. Y Cristo, usted sabe que era benévolo, que predicaba y hablaba con esa sutilez y con ese amor y con ese respeto y ese cariño, que esto le llamó la atención. Pero Cristo rápidamente lo lleva hacia el Padre, ¿no? Jesús se lo indica, ¿no? Porque en otros evangelios donde esto se narra, ¿por qué me llama bueno? Uno solo es bueno y el bueno es el Dios Padre del cielo. Así que Jesús lo que hace es referir, hermanos y hermanas, como bueno a este niño, a este joven, al amor de Dios, ¿no? Vamos a empezar por el ganarnos la vida eterna buscando el amor divino, buscando el amor de Dios, haciendo referencia clave a que el bueno sobre todas las cosas es nuestro Dios. De hecho, yo también pienso acá en lo que nosotros podemos hablar, que Jesús le dijo, no me digas bueno a mí, sino al Dios Padre del cielo, porque cuando tú veas la respuesta que yo tengo para ti, yo creo que no te va a sonar muy buena y no me vas a decir más nada, maestro bueno. Pero ya eso aparte, ¿verdad? Eso es lo que yo pienso. De todas formas, Jesucristo se gana al muchacho porque Jesucristo se presenta como un rabino bueno, lo refiere al Dios Padre del cielo. La vida eterna, hermanos y hermanas, es camino hacia el amor divino, lo que empieza a enfatizar Jesucristo aquí, que no se limita solamente a la observancia, y escucha esto, la vida eterna no se limita a la observancia de los mandamientos, de guardar los mandamientos de Dios, y tampoco se puede concentrar solamente en el amor al prójimo. La enseñanza que Jesucristo va a tener para el joven rico es que recibir la vida eterna en herencia es mucho más que cumplir los 10 mandamientos, es mucho más que guardar los mandatos del Señor, es mucho más que el amor al prójimo. Encierra algo más. Y eso es lo que desconoce este joven rico. Este joven, hermanos y hermanas,
cumple los mandamientos. Este joven nunca podríamos decir que le mintió a Jesús o no le dijo la verdad. Mire, si cuando este joven se entera de que Jesús le dice, cumple los mandamientos, y él le dice cuáles, y Jesucristo empieza a enumerar los mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas, honrar padre y madre, no cometer adulterio, en fin, todo eso. Cuando el joven le dice, Señor, ya yo cumplo todo eso. Si este joven hubiese habido una mentira, hubiese mentido, hermano, tú puedes estar seguro que Cristo allí mismo lo detiene y le dice, te engañas a ti mismo o no dices la verdad. Quiere decir que el joven cumplía los mandamientos, hermanos y hermanas, y cumplía también los mandatos del Señor. Entonces, por eso es que estamos diciendo, para heredar la vida eterna, hermanos y hermanas, para heredar la vida eterna y la salvación que esto conlleva, no basta con cumplir los 10 mandamientos y no basta con amor al prójimo, sino que se trata y envuelve algo más. Ahí es que va Cristo. Cristo quiere llegar para que el joven entienda que envuelve mucho más que el cumplimiento de los mandatos. O sea, hay algo más que le faltaba a este joven y Cristo está buscando en la discusión que él lo encuentre. Jesús enseña, hermanos y hermanas, que para conocer y saber qué es eso que me falta al joven rico, qué es eso que envuelve más todavía y más allá de los 10 mandamientos del amor al prójimo, Jesucristo establece, hermanos y hermanas, que la herencia del reino de los cielos, de la vida eterna, es precisamente un regalo de Dios. Y eso es lo que aprendemos hoy. Recibir la vida eterna es un regalo de Dios. Va mucho, claro que sí que hay que cumplir los 10 mandamientos, claro que sí que hay que amar al prójimo sobre todas las cosas. Pero la vida eterna, recibirla en herencia, hermanos y hermanas, es un regalo de Dios. Que por más que tú puedas hacer o dejar de hacer, no va a significar que te la ganaste, que la aseguraste, que la conquistaste o que la conseguiste, ¿me entiendes? Porque no está en venta, no es compra-venta, no es un quid pro quo. Dice, esto me tienen que dar aquello. No, el sistema de la salvación no trabaja así, no es una transacción económica de mercadeo. ¿Verdad? Nosotros estamos impuestos para conseguir las cosas, a dar dinero para comprar. Eso no se puede meter en el campo de las cosas de Dios, hermanos y hermanas. Es un regalo por parte de nuestro Señor Jesucristo. Es un regalo por parte de Dios, la vida eterna. ¿Qué más podemos hacer nosotros? Bueno, cumple los mandamientos y los mandatos del Señor. Ama al prójimo como a ti mismo. Eso es importante, pero eso no significa necesariamente que te vas a ganar o vas a recibir en herencia la vida eterna. ¿Por qué? Pues porque la salvación y la vida eterna es un regalo que viene por parte de Dios. Entonces, ¿qué me queda por hacer, Señor? Esta es la tercera pregunta que le lanza el joven rico. Adiós, cara. Pues ciertamente que este maestro me está enseñando. Quiero recibir la vida eterna en herencia. Cumple los mandamientos, yo los cumplo. Cumplo el amor al prójimo, yo los cumplo. ¿Qué más me falta por saber? Bueno, te falta por saber que Dios es amor y es amor divino y te tienes que relacionar con Él. Y que es un regalo de Dios la herencia de la vida eterna, que no hay nada que tú puedas hacer en términos de cumplir o no cumplir. Eso no es para que te ganes la vida eterna, porque es un regalo de Dios y viene por parte de Dios. ¿Qué me falta? Y aquí es que, hermanos y hermanas, el asunto se pone un poquito serio cuando Jesucristo el Señor le dice que lo que le falta por hacer es vender todas sus posesiones, repartirla ante aquellos que la necesiten y seguirlo. Cristo le estipula 3 asuntos importantes que tienen que ver con el regalo de la herencia de la vida eterna. Vender las posesiones, la riqueza, repartir en medio de los necesitados y seguir, no solamente creer, seguir a Jesús en el camino. Aquí, hermanos y hermanas, el asunto se torna difícil, como también se puede tornar difícil para cada uno de nosotros. Cuando el joven oyó la respuesta, hermanos y hermanas, se marchó triste. Es lo único que dice la palabra de Dios. Aquí la palabra de Dios no ha dicho que el joven no quiso seguir hablando con Jesús, que no regresó a escuchar a Jesús. Aquí la palabra no ha dicho que se condenó porque tenía muchas ataduras de la riqueza, que se condenó porque no estaba dispuesto. Eso serían especulaciones, hermanos. En la palabra de Dios lo único que dice es que el joven se marchó triste y se pudo
haber marchado triste cuando Jesús le dice, vende todo lo que tienes, tus posesiones, dásela a los pobres y sígueme, porque no sabía para dónde iba. El error es del joven, el error no es de Cristo, es del joven, porque el joven no sabía para dónde iba, con qué, con lo que me han puesto en agenda. Yo sé cumplir los mandamientos cabalmente, pero esto de vender lo que poseo, ¿cómo yo hago eso? Repartírselo y dárselo a los pobres y seguir a este Jesús. Yo no sé para dónde voy. Y ¿sabes qué? Se asusta. Y lamentablemente como que parece que no quiere conquistar lo que Cristo le ha dicho. Y esto es lo que tenemos que nosotros ver. Hermanos, todo cuanto tenga que ver con dinero, todo cuanto tenga que ver con economía, todo lo que tiene que ver, hermanos y hermanas, con ese dólar verde llega al corazón, echa raíces y para muchos se vuelve un tesoro. Escucha eso bien. Todo lo que tenga que ver con dinero llega al corazón, se vuelve un tesoro para muchas personas. Y por eso choca cuando se nos dice, vende lo que tienes, tus posesiones, repártela ante los que son pobres en este mundo. Y ahí es donde el Evangelio pone a temblar a cualquiera, hermanos y hermanas. Pero yo creo que el temblar por lo que Cristo demanda y exige en términos de las posesiones y de lo económico, ocurre ese temblar porque no nos hemos instruido, no hemos aprendido, no hemos querido entender que esto se trata de un proceso. El joven no entiende la respuesta de Jesús. Eso es todo. Se marchó triste y lo que tenemos que presumir es que no entendió la respuesta de Cristo. Hizo un error de juicio o hizo un error de hecho en aquel momento, pues entendió que tenía que deshacerse de todo lo que tenía y de una vida, de la totalidad de todo lo que le pertenecía, y que esa era la condición que Jesús le ponía para poder ganarse la vida eterna. Él lo entendió como que era una condición. Por eso es que yo quiero, hermanos y hermanas, que nosotros entendamos que a veces no entendemos los mandatos evangélicos, las propuestas de nuestro Señor Jesucristo, las entendemos que son muy fuertes, vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres y sígueme a mí y olvídate de todo. Y como hacemos un error de juicio, o sea, ¿cómo se hace eso? ¿A dónde me van a llevar? Si yo hago eso, ¿a dónde voy a parar yo? Esto me asusta. Pero hay que estar dispuesto a conquistar. Aquí lo que Cristo quería es que este joven conquistara el reino de los cielos. ¿En materia de qué? Pues para ganarse la herencia de la vida eterna. Era una materia de qué? De conquistar. Él entendió, hermanos y hermanas, como muchos de nosotros entendemos, que la respuesta de Jesucristo envolvía deshacerse de una vez y para siempre de la totalidad de sus pertenencias en aquel momento rápidamente, y que esa era la condición para ganarse la vida eterna. Vamos a entender, hermanos y hermanas, cada uno tiene una vocación única. Cada uno de nosotros tiene una vocación única delante del Padre para ese regalo que envuelve ¿qué? La vida eterna. Y cuando te estoy hablando de vocación única, quiere decir de la forma en que yo respondo a Dios. Y yo respondo a Dios dependiendo de mi entorno, de mi circunstancia, de si soy hombre, de si soy mujer, de si soy niño, de si soy adolescente, de si soy anciano. Cada uno de nosotros tiene una vocación única, y eso hay que tenerlo en mente cuando Dios nos llama a través de su Hijo a vender todo lo que tenemos, repartirlo con los pobres. Jesús le ofrece una oportunidad a este joven, hermanos y hermanas, excepcional, podríamos decir. Y el problema que tiene este joven, o el asunto, lamentablemente, es que no se da el tiempo para poder atreverse a conquistar ese soltar y desligarse, independizarse de las cosas del mundo. Aquí yo dije en una ocasión, hermanos y hermanas, el Papa Francisco, hablando de las riquezas del mundo, de la sabia administración de aquellos que tienen dinero, lo que ha dicho es que tú no tienes que entregar lo esencial. Lo esencial, tú no puedes salir de ello, porque eso es para tu subsistencia, para tu vivir, para tu poder sobrevivir. Lo esencial permanece contigo. Por eso yo te dije al principio, hermanos y hermanas, y yo quiero que eso para nosotros pues sea importante reconocerlo. ¿Cuántas personas tú conoces que para recibir un favor de Dios
Han tenido que vender todas sus posesiones, dárselas a los pobres y seguir a Cristo, y entonces reciben el favor de Dios. ¿Y cuántas personas tú puedes conocer que han recibido la bendición de Dios, el favor de Dios, el milagro de Dios, hermanos y hermanas, y no han vendido sus propiedades, no han vendido sus pertenencias, no se la han dado a los pobres, siguen al Señor? O sea, hazte esa pregunta. Si eso sucede, hermanos y hermanas, y creemos que la condición es desaparecer todo lo económico de nuestras vidas, hemos cometido el mismo error que cometió tal vez el joven rico, porque estamos asustados, porque no sabemos a dónde nos llevan, y por eso nos vamos a marchar, que muy triste cada uno de nosotros. No, hermanos y hermanas, si queda claro que la vida eterna, hermanos y hermanas, no se compra, nosotros tenemos que saber que la gran mayoría de las personas no han vendido la totalidad de sus posesiones. La gran mayoría de los cristianos no se lo han dado a los pobres. Es más, la gran mayoría no está siguiendo a Jesús, pero están recibiendo favores de Dios, están recibiendo bendiciones de Dios, están recibiendo sanación de Dios. Y eso es así. Y el que diga que no, hermanos y hermanas, no dice la verdad. No dice la verdad. Eso es así en el nombre de Dios. Lo que tenemos que entender es que esto es un proceso, hermanos y hermanas. El joven no se dio tiempo a conquistarlo, porque esto es un proceso. ¿A qué se refiere el proceso? Es lo que yo entiendo y comprendo. ¿Sabes tú que muchas personas le han pedido al Papa que venda todos los bienes y todas las riquezas que tiene el Vaticano y que se los dé a los pobres, precisamente porque este evangelio habla de que el que es rico, de que el que tiene dinero tiene que vender, desligarse de lo que posee y dárselo a los pobres? Tú sabes que hay muchas quejas contra el Vaticano por los museos, por el oro que tiene, por las riquezas, por los regalos que tienen. Y casi siempre le están apoyando al Vaticano y a la Iglesia Católica de que mira, tanta pobreza en el mundo y el Vaticano con oro, tanta pobreza en el mundo y con un museo lleno de cosas de oro, de plata, de grandes regalos, de cuadros enormes. ¿Y sabes qué? Este Papa nuestro Francisco se ha puesto de pie, le ha dicho al mundo entero que él no puede vender los bienes que tiene en posesión el Vaticano, porque son patrimonio nacional, hermanos y hermanas, y está atado. Esa ha sido la voluntad de una persona en lecho de muerte, que dice: le dejo esto a la Iglesia Católica para que lo pongan en el museo y la gente lo vea. Y es una pieza de oro, o es una pieza de plata, o es un cuadro que vale millones de dólares. Pero nosotros no podemos ir en la iglesia en contra de la voluntad de ese testor en lecho de muerte, que su última voluntad fue: yo quiero que esto se destine con este propósito. Y si esa fue la última voluntad de la persona, eso es lo que hay que respetar. Y por eso en el Vaticano hay oro, hay plata, hay cuadros, hay joyas, hay un montón de cosas valiosas. Claro que sí, y no lo negamos, y vale mucho dinero. Pero no se puede violar, hermanos y hermanas, la última voluntad de una persona, que eso es lo que quería que se hiciera con sus propiedades. Se desprendió de ellas, se las donó a la iglesia, pero no son de la iglesia en ese sentido. No sé si me estás entendiendo. Ni la misma iglesia ha podido desprenderse de todos sus bienes para dárselo a los pobres, hermanos y hermanas. Y por eso no falta el favor de Dios, no falta la gracia de Dios, no falta la bendición de Dios. No sé si me estás entendiendo. Porque todo esto envuelve un proceso. Hay personas que paulatinamente en el proceso de la vida se van desprendiendo poco a poco. Hay ricos o personas, no tenemos que pensar solamente en personas ricas y millonarias. Hay personas de clases y niveles de social, de media clase alta, hermanos y hermanas, que tienen su dinero y tienen sus propiedades, y poco a poco se van desprendiendo. Y este año di aquel terreno, dentro de 2 años puedo dar aquella casa. Pues poco a poco. Porque vamos a exigir que suelta todo ahora, quédate desnudo y vete a seguir a Cristo para que entonces encuentres paz, alegría, salud en medio de la enfermedad. Eso no es así. Hay gente que es en el lecho de muerte. Hay gente que cuando se están muriendo es que vienen a entregar sus posesiones, es que vienen a decir: esto para los pobres. Esto. Pues, hermanos y hermanas, es así la vida. Y hay otros que crean fundaciones, gente millonaria que entonces dice: yo voy a destinar una parte de mis ganancias, me quedo con lo esencial, y voy a hacer una fundación para los niños pobres, una fundación para los desamparados, una fundación para los hambrientos, y voy a estar colocando ahí $1 millón al año. Pues, hermanos y hermanas, ese es el proceso. Pero nosotros en la cabeza se nos ha metido que es desprenderme de todo, vender todo lo esencial, mi carro, mi casa, todo lo que tengo, quedarme desnudo, y aquí estoy, Señor, me entregué totalmente para ganarme la vida eterna. Dime qué tengo que hacer y que vengan todas las bendiciones. Eso no es así, hermanos y hermanas, es un disparate.
Eso es interpretar la palabra de Dios fundamentalmente. Eso es un disparate. No sé si me estás entendiendo. La vida es un proceso. ¿Qué pasó con el joven aquí? No entendió todo eso que yo te dije. Este muchacho no entendió todo eso que yo te dije. Es como si tú me dijeras a mí, mira, padre Edwin, ¿sabes qué? Yo necesito ir de Arecibo a San Juan y la forma más rápida es por un carro. Y yo, claro que sí, la forma más rápida es por un carro. ¿Y qué pasa? Pues que yo no sé guiar, que no sabes guiar. ¿Y qué vas a hacer? Pues no voy. Y yo digo, pero ¿cómo que no vas a ir? ¿Cómo que no vas a ir de Arecibo a San Juan si la forma más rápida en este momento que tú tienes es para ir en un carro por el trabajo que conseguiste? Pues mira, lo que tienes que hacer es conseguirte un carro y aprender a guiar. Y entonces vas a aprender a guiar para poder llegar de Arecibo a San Juan, que es la forma más rápida en un carro hoy en día en nuestro país. O sea, ¿me estás entendiendo? Primero viene el proceso de aprender cómo guiar para yo lograr y alcanzar ir de Arecibo a San Juan. Yo no sé guiar, tengo que aprender el proceso de guiar, tengo que licenciarme, tener una licencia y entonces comprar un carro y entonces ir de Arecibo a San Juan. ¿Ves? Es un proceso. Lo mismo para el joven. Era un proceso entrar en que, wow, tal vez mis pertenencias yo no las puedo dar rápido porque tienen estas condiciones, porque están atadas por este lado, porque hay que hacer unos testamentos, porque hay que dividir unos terrenos. Ah, eso te va a tomar tiempo, así como ¿cuánto? De 5 a 6 años. Wow, pues vamos a esperar. Tú no puedes decir, no podemos esperar porque esto o te convierte o te vas al infierno. Una de las dos. Eso es proceso, no podemos esperar por eso. Deslígate de todo. No, señor, eso no es así. Pues él, lamentablemente, el joven rico se marcha triste, hermano, porque no dio oportunidad a la conquista. Y esto es lo que tenemos que tener en mente, hermanos y hermanas. Por eso, el reino de los cielos es un regalo de Dios. Bueno, aquí básicamente es la vida eterna. A veces hablamos del reino de los cielos y de la vida eterna como dos cosas iguales. Mañana nosotros vamos a estar viendo que el reino de los cielos y la vida eterna son dos cosas distintas. Y a veces no necesariamente Cristo está hablando a la gente de que no van a salvarse, sino que Cristo a veces lo que está hablando es de que no van a entrar al reino de los cielos, que son dos cosas, hermanos y hermanas, totalmente distintas. Así que, hermanos y hermanas, busquemos en este evangelio lo que hoy Dios quiere que nosotros incorporemos a nuestra vida en el crecimiento espiritual. El reino de Dios es libre de ataduras, hermanos y hermanas. El reino de Dios es y trata acerca de servicio, trata acerca de la justicia, trata acerca de la verdad y no tiene ataduras. De eso se trata el reino de los cielos y sobre todo para nosotros poder recibir como regalo la vida eterna. Va mucho más allá del cumplimiento de los mandamientos, va mucho más allá del amor al prójimo, que se puede hacer frío, superficialmente y hasta con coraje. Va mucho más acerca de que tiene que ver con eso, hermanos y hermanas, y envuelve una actitud de servicio y una serie de virtudes en nosotros para ganarla. Por eso recordemos a Lucas, capítulo 12, versículo 23, la vida es más que el alimento y el cuerpo es mucho más que el vestido. Así que, hermanos y hermanas, Dios nos ayude. Mañana tenemos la segunda parte de este evangelio acerca de la administración de las riquezas y vamos a hablar más acerca de esto. Así que te esperamos mañana. Oremos. El Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Regresamos mañana, nuevo evangelio y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios, hermano y hermana, te va a ir bonito en el nombre de Dios y más todavía bendecido. Hasta mañana.